En Hechos capítulo 2, verso 1, el mensaje que Dios me dio es Pentecostés. Dios quiere darnos un Pentecostés en nuestro tiempo. Hechos capítulo 2, verso 1 al 4, dice la palabra del Señor: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, y asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu Santo les daba que hablasen. Cierra sus ojos y vamos a orar. Espíritu Santo, pedimos tu ayuda en esta hora. Pedimos que tú unjas, Señor, la palabra, unjas el mensaje, unjas los oídos para poder recibir. Y pedimos, Señor, que tú ministres nuestro corazón, Señor, que pueda hablar el mensaje correcto, que no hable palabras de más, pero tampoco palabras de menos. Señor, no quiero hablar un estudio, sino quiero, Espíritu Santo, que tú puedas presentarte en esta hora a cada uno de tus hijos y a la iglesia, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Por qué le dan un aplauso al Señor? Hechos capítulo 2, el día del Pentecostés, es algo que conocemos y hemos predicado muchas veces acerca de este pasaje, y este momento es el momento donde la iglesia es introducida a lo sobrenatural. El poder de Dios es derramado sobre la iglesia, y dice que estaban ahí después de la muerte, resurrección de Jesús y después de haber ascendido, y les dio la promesa del Espíritu Santo, que recibirían poder, y estaban en el aposento alto esperando la promesa. Y dice que eran como 120 personas, y dice que de repente vino un estruendo del cielo como un viento recio, llenó toda la casa, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Diga conmigo: llenos del Espíritu. Comenzaron a hablar en nuevas lenguas, y cuando comenzaron a hablar en nuevas lenguas, entonces era algo que todo el pueblo y la gente que venía de otras naciones se maravillaba, porque estaban hablando en su propia lengua, y siendo que los discípulos o los que estaban ahí reunidos, no es un idioma que habían aprendido, sino algo que les había sido dado por el Espíritu Santo. Y fue el día del Pentecostés. Pentecostés en el griego quiere decir quincuagésima. Eso es lo que quiere decir Pentecostés. Es la segunda de 3 fiestas principales en el pueblo hebreo. Las otras es la Pascua y la fiesta de los tabernáculos. El Pentecostés nosotros lo encontramos con 3 nombres diferentes en el Antiguo Testamento. Uno es la fiesta de las semanas. ¿Por qué? Porque se celebraba después de la Pascua, 7 semanas después. 7 semanas son 50 días, y a los 50 días se celebraba el Pentecostés. Por eso 50 quiere decir, Pentecostés quiere decir 50, es a los 50 días. Pero también tenía otro nombre, que era la fiesta de la cosecha. Diga conmigo: fiesta de la cosecha. Porque tenía lugar al final de la cosecha, precisamente. Cuando se levantaba toda la cosecha, entonces celebraban el Pentecostés. Era a la salida del año. El otro nombre que tiene la fiesta del Pentecostés es el día de las primicias. Diga conmigo: día de primicias. Es decir, ¿por qué? Porque se levantaba la cosecha, y ese mismo día se ofrecía los primeros panes de trigo nuevo, de una cosecha nueva, y se traían los panes de trigo nuevo. Entonces tenía estos 3 nombres:
Grábeselos, porque ahora vamos a aprender algo. La fiesta de las semanas o de los 50 días, fiesta de la cosecha y fiesta de las primicias. ¿Sabía que Jesús, el día que resucitó, Él resucitó el día de la Pascua? Ese día resucitó, el domingo de resurrección es el día de la Pascua. Y dice la palabra que después de que Él resucitó, pasaron 40 días en que Él se apareció a muchos hermanos, a más de 500 hermanos, y les habló muchas cosas del reino. Y después de los 40 días, Él ascendió a la presencia del Padre, en presencia de sus discípulos. 10 días después, estando los discípulos en el aposento alto, entonces el Espíritu Santo se derrama. No es una coincidencia, es decir, exactamente a los 50 días, es decir, dijimos que el Pentecostés del Antiguo Testamento era los 50 días de celebrada la Pascua. Cuando a los 50 días de Jesús haber resucitado, entonces el Espíritu Santo viene precisamente en el día de la Pascua, precisamente a los 50 días, y entonces el Espíritu Santo se derrama y vemos algo maravilloso. Vemos que hombres y mujeres imperfectos, ahí estaban los discípulos, que no eran perfectos, que tenían problemas de carácter, tenían tantas cosas, pero habían sido, el Espíritu Santo se había derramado sobre ellos y el poder de Dios, diga conmigo, el poder de Dios había venido sobre ellos. Entonces Pedro se levanta y da un discurso al pueblo y 3,000 personas reciben al Señor Jesús en ese momento. Estamos hablando, yo le llamo de judíos rabiosos. Esos mismos esos 3,000 personas son las personas que cuando Jesús fue presentado delante de Poncio Pilato, gritaban: crucifícale, crucifícale. Había sacerdotes, había de todo ahí. Bueno, cuando Pedro predica bajo la unción y el poder del Espíritu Santo, 3,000 personas se convierten. Y precisamente, dijimos, el Espíritu Santo se derrama a los 50 días y esas 3,000 personas que se convierten, ese mismo día son bautizadas. Ahí había toda clase de personas del pueblo, pero también había sacerdotes, había escribas, había fariseos, había de todo. Y ellos se entregan su vida a Cristo. ¿Por qué? Porque bajo la unción del Espíritu Santo, el Espíritu Santo hablando a través de la vida de Pedro, entonces toca el corazón de estas 3,000 personas. Pero algo maravilloso, al menos para nuestros días, y es seguro que para esos días también, es que esas 3,000 personas ese mismo día son bautizadas. 3,000 personas son bautizadas. Nosotros decimos: Pedro predicó y 3,000 personas se convirtieron. Pero dígame una cosa: ¿quién consolidó a esas 3,000 personas? ¿Quién bautizó a 3,000 personas ese mismo día delante de todo mundo? ¿Quién abrazó y quién recibió a esas personas y oró por ellas? Eran las 120 personas que estaban reunidas en el aposento alto y habían sido llenas del Espíritu Santo y del fuego y del poder de Dios. Amén. Entonces, esas 3,000 personas habla de la cosecha que comienza a ser levantada. Jesús le dijo a sus discípulos: ustedes dicen que faltan 3 meses para la cosecha, pero yo les digo: levanten sus ojos y miren, porque los campos están blancos y la cosecha está lista. Y esas 3,000 personas representan las primicias de la gran cosecha de almas que el Señor trae y ha traído a lo largo de la historia. Diga conmigo: las primicias. Por eso, cuando son bautizados, representa las primicias presentadas de los panes de un trigo nuevo, de una cosecha nueva, y son bautizados. Entonces, el Pentecostés habla del cumplimiento de las promesas, de las profecías que Dios había dado a su pueblo,
Y ese Pentecostés fue la introducción de la iglesia, pon atención, la introducción de la iglesia judía, es decir, judío-cristiana, porque todos los que estaban, todos los discípulos y las 3,000 personas que estaban ahí eran judíos. Y el Pentecostés era una fiesta para el pueblo judío. Y el Espíritu Santo se derramó en ese momento. Diga conmigo, Pentecostés. Se derramó el Espíritu para los judíos y para Jerusalén en ese momento. Amén. Ahora vaya conmigo en Isaías capítulo 44, verso 1 al 5. Isaías 44, verso 1 al 5. Ahora pues, oye Jacob, siervo mío, y tú Israel, a quien yo escogí. Diga conmigo, Dios me escogió a mí. Uy, escogió a estos 3 de acá y yo escuché como 2 por allá. ¿Y los demás? Diga conmigo, Dios me escogió a mí. Verso 2 dice, así dice Jehová, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas. ¿Cómo le dice? No temas. ¿Cómo dice? No temas, siervo mío, Jacob, tú y Jerusum, a quien yo escogí, porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos, y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Dice, este dirá, yo soy de Jehová, el otro se llamará de nombre Jacob, y el otro escribirá con su mano a Jehová, y se apellidará con el nombre de Israel. Dios le dice, yo te escogí, yo te formé desde el vientre de tu madre, yo te llamé, te escogí. Pero escucha esto, dice, yo te voy a ayudar, no tengas miedo, yo te voy a ayudar. ¿De qué es lo que tenía miedo? Tenía miedo de la sequía, tenía miedo del sequedal. Dice, no tengas miedo, yo voy a derramar de mi Espíritu Santo, voy a derramar aguas sobre el sequedal. Es decir, que había un temor porque la tierra era completamente árida. Y Dios da una promesa y le dice, yo voy a derramar sobre tu generación. Diga conmigo, sobre tu generación. Ahora, muchos dicen, bueno, es que esta es una palabra profética precisamente para el pueblo judío. El miércoles estuvimos aprendiendo, por eso es importante que vengan los miércoles. Estuvimos aprendiendo que nosotros, siendo como gentiles, siendo olivo silvestre, fuimos injertados en el olivo en lugar de las ramas de olivo que fueron desgajadas, que son los judíos, que es Israel, por no haber aceptado a Jesucristo, fueron desgajadas. Pero nosotros, siendo olivos silvestres, fuimos injertados en el olivo. Venimos a ser el pueblo de Dios. Ponga atención. Pablo enseña que nosotros somos verdaderos judíos en espíritu, circuncidados no con la mano humana, sino con la mano del Espíritu. Entonces dice, nosotros somos verdaderos judíos. Cuando la palabra le habla al pueblo, no es una palabra que se limita a una generación. No dice, en la generación, cuando el Mesías venga, derramaré de mi espíritu. Es una palabra sobre su pueblo y le dice, sobre tu generación derramaré de mi espíritu. Entonces, esto es una palabra porque en cada generación hay un derramamiento del Espíritu Santo. En el tiempo de nuestros padres hubo un poderoso derramamiento del Espíritu Santo. La iglesia hoy sigue esperando y orando para que Dios traiga un nuevo Azusa, y queremos una Azusa donde el Espíritu Santo se derramó poderosamente. Pero eso fue un derramamiento, yo le llamo un Pentecostés a principios del siglo XX, donde bendijo la generación, la iglesia
porque no solamente fue tocada la ciudad de Los Ángeles, sino ese derramamiento del Espíritu bendijo la iglesia en todo el mundo. Fue un avivamiento que se extendió poderosamente, pero en cada generación hay un avivamiento. Si hablamos, por ejemplo, de Martín Lutero, cuando la iglesia estaba en tanta oscuridad y la iglesia no tenía la revelación de la salvación a través de la fe, viene un avivamiento del Espíritu Santo y un derramamiento donde la palabra de Dios es avivada, y entonces viene un renacer, diga conmigo renacer, en el pueblo de Dios, donde miles de almas comienzan a recibir salvación porque el Espíritu Santo se derrama en cada generación. Y Dios dice que sobre nuestra generación Dios quiere derramar un Pentecostés. No está hablando de la llenura del Espíritu Santo, no está hablando solamente ser llenos de su gracia, sino está hablando de un derramamiento que quiere traer sobre nuestra iglesia y sobre nuestra generación. Dice, Dios derramará sobre él sequedal y la tierra árida su Espíritu Santo. Dios va a bendecir sus renuevos. Los renuevos son los pequeños brotes de las semillas que se siembran. Brotarán entre la hierba. La pastora Ana María, en el Día de las Madres que estuvimos allá, de una enseñanza muy linda, maravillosa, de la cizaña, y hablaba de la cizaña que el enemigo siembra. Y esa dice, otro nombre para hablar de la cizaña es la hierba. Ahora esta palabra de Isaías dice, tus renuevos yo los voy a bendecir y van a brotar, dice, van a crecer entre la hierba, entre la cizaña, entre la hierba maligna que el enemigo ha sembrado. Tus hijos van a brotar y van a crecer como los sauces. ¿Sabe que los sauces alcanzan una altura de 20 a 40 metros de altura? Es decir, imagínese algo impresionante. Pero lo mismo que tienen de alto, tienen casi lo mismo de ancho. Esos árboles son algo impresionante. Imagínese el derramamiento del Espíritu Santo bendiciendo los renuevos. Va a hacer que los renuevos, los nuevos convertidos, o aquellas personas que no han crecido, que no han madurado en el Señor, pero a causa del derramamiento del Espíritu Santo, entonces van a crecer como esos árboles grandes. Di conmigo, ese soy yo. Y dice, ellos dirán, yo soy de Dios, y llamarán con el nombre de su procedencia. Van a decir, yo soy de Dios y yo yo tengo el nombre de Jacob y me apellidaré, mi apellido es Israel. Y Dios me habló esta palabra porque en el tiempo que nosotros estamos viviendo hay una falta de identidad en el pueblo de Dios, donde los hijos de Dios sí se identifican como hijos de Dios y saben que son hijos de Dios, pero no saben cuál es su apellido. ¿Cómo que no saben cuál es su apellido? Sí, porque dice, se llamará Jacob y se apellidará Israel. Esto quiere decir que el pueblo de Dios tiene una falta de identidad y de procedencia, que aunque sabe que son cristianos y que son hijos de Dios, no sabe cuál es su apellido, no sabe a qué familia pertenece, y lo mismo le da Chana que Juana, porque no sabe. O sea, mire, el problema, si el pueblo tenía un problema, que no sabía cuál era su apellido espiritual. Pero después del derramamiento del Espíritu Santo, ellos grabarán su nombre, dice, pondrán su nombre en ellos y dirán cuál es su apellido. Cuando yo le preguntaba al Espíritu Santo, ¿y cuál es el apellido para nosotros? Nosotros somos la iglesia en Sacramento. ¿Y cuál es nuestro apellido? Me dijo, pues su apellido es Comunidad de Fe a las Naciones. Ese es su apellido. Y nosotros tenemos que identificarnos, porque el problema es que no sabemos cuál es nuestra procedencia y no sabemos dónde están nuestras raíces. Y usted tiene que tener el sentido de familia, tiene que tener el sentido de procedencia. Es creyente, es cristiano, pero usted tiene un lugar de procedencia.
Usted tiene un lugar donde ha nacido y tiene una familia y tiene que saber que pertenece a la familia de Dios, pero pertenece a comunidad de fe a las naciones. Amén. Ahora, Hechos capítulo 10, verso 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios en esas lenguas. 47. Entonces respondiendo Pedro: ¿puede acaso alguno impedir las aguas para que sean bautizados estos que han recibido el don del Espíritu Santo como nosotros? ¿Qué les impide? Hechos capítulo 2, el Espíritu Santo se derrama sobre los judíos. Ahora lo que estamos viendo en Hechos capítulo 10, verso 44, es el Espíritu Santo derramándose sobre los gentiles, sobre aquellos que no son judíos. Y vino y se derramó, y en ese momento los no judíos, los gentiles, en ese momento cuando reciben y creen en Jesús, en ese momento el Espíritu Santo se derrama, y lo mismo que los discípulos en el aposento alto, lo mismo comienzan a hablar en otras lenguas. Y Pedro se da cuenta y dijo: ¿acaso puede impedir? ¿Quién les va a impedir que los bauticemos en agua si ya fueron bautizados en el Espíritu Santo? Es decir, nosotros primero los bautizamos y luego queremos que sean llenos. Estos ya fueron llenos. Digo, ¿qué les puede impedir? Bautícenlos, porque los oían hablar en lenguas. Entonces, para los gentiles en ese momento, ellos tuvieron su Pentecostés. Se derramó. Es la entrada de los gentiles a la iglesia, al cuerpo de Cristo, la entrada de los gentiles al cuerpo de Cristo. Pero cuando entran los gentiles a formar parte del cuerpo de Cristo, en ese momento son bautizados con el poder del Espíritu Santo. Es decir, ellos tienen su Pentecostés en ese momento. Amén. Ahora, en Hechos capítulo, 1 Corintios 12, verso 13, 1 Corintios 12, 13, dice: porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Dice: a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu, con E mayúscula, de un mismo Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Entonces, cuando el Espíritu Santo se derramó, sean judíos o sean gentiles, dijo: todos fuimos bautizados en un mismo cuerpo. Diga conmigo: en un solo cuerpo. Entonces, cuando en la iglesia hay falta de unidad, es porque necesita ser sumergida en el poder del Espíritu Santo. Porque dice: todos fuimos bautizados con un mismo espíritu. Ya no hay judío, ni hay griego, no hay esclavo ni libre. Dice: todos somos un solo cuerpo. ¿Por qué? Porque se nos dio a beber de un solo espíritu, el Espíritu Santo. Entonces, cuando fuimos bautizados en el Espíritu Santo, se nos dio a beber del Espíritu Santo, y eso produce la unidad en el cuerpo de Cristo. ¿Me está siguiendo? Entonces, cuando la iglesia tiene falta de unidad, puedo enseñar mucho acerca de la unidad o de la falta de unidad en el cuerpo de Cristo. Pero cuando hay falta de unidad entre hermanos, cuando hay falta de unidad entre los ministerios, cuando hay falta de unidad entre los consiervos y entre los mismos servidores de los diferentes ministerios, es que hace falta la llenura del Espíritu Santo. Hace falta que seamos sumergidos, porque la palabra bautismo quiere decir sumergir. Por eso nosotros no bautizamos solamente por aspersión, porque bautizar quiere decir sumergir. Y cuando hay falta de unidad en el cuerpo lo que el Espíritu Santo requiere
para que obre en medio de la iglesia es la unidad del cuerpo de Cristo. Y cuando no hay unidad, lo único que puede traer unidad es que la iglesia sea sumergida en el poder del Espíritu Santo, que eso es lo que quita toda división en el cuerpo de Cristo, quita todo sectarismo, todo ya donde ya no hay grupos, intereses divididos, sino hay un mismo sentir, una misma fe, una misma visión. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo del que estamos bebiendo todos. Ahora la pregunta es, ¿todos estamos bebiendo del mismo Espíritu? ¿Todos hemos sido bautizados con el mismo Espíritu? Hechos capítulo 19, verso 1 al 7. Hechos 19, verso 1 al 7. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corintio, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos que eran discípulos, les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces les dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Y ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos ¿qué? ¿Qué vino? El Espíritu Santo, y hablaron en lenguas y profetizaron. Dice, eran por todos unos 12 hombres. Es la primera iglesia que veo que son más hombres que mujeres. Aquí eran 12 hombres. Siempre en las iglesias hay más mujeres que hombres, pero aquí eran 12 hombres. Ahora, quiero hacerte notar algo, que eran 12 discípulos. La Biblia habla muy claro, eran 12 discípulos, ya eran discípulos, pero estaban en Éfeso, y después de 15 años del Pentecostés, porque cuando Pablo llega a Éfeso ya habían pasado 15 años, ¿puedes entender eso? 15 años del Pentecostés, y ellos ni siquiera sabían que había Espíritu Santo. Eran discípulos y creían en el Mesías, porque solamente ellos se quedaron en el bautismo de Juan. Juan estaba anunciando el camino del Mesías y ellos creyeron en el Mesías. Ellos se convirtieron en discípulos, pero nunca fueron bautizados en el nombre de Jesús, nunca fueron bautizados en el poder del Espíritu Santo. Entonces tenía la iglesia, o tenían estos discípulos 15 años en Éfeso, y cómo estarían viviendo, que Pablo se dio cuenta cuando los vio y habló con ellos. Dijo: pues ustedes, ¿en qué fueron bautizados? Yo creo que se los ha de haber visto, serían bautizados en jugo de limón o qué. Entonces dijo: porque no es normal, dijo Pablo. No es normal que un hijo de Dios y que ha sido bautizado en el poder del Espíritu Santo no vive de esta manera. Ellos dijeron: no sabemos si hay Espíritu. Ellos dice Pablo, impuso las manos sobre ellos, y en ese momento fueron llenos del Espíritu Santo. Y entonces esos 12, que hace 15 años ya había sido el Pentecostés, note esto, había sido el Pentecostés, el Espíritu Santo se había derramado en la iglesia, pero estos 12 no eran llenos. ¿Entendemos esto? Ahora, cuando Pablo ora, ellos comienzan a hablar en otras lenguas y comienzan a profetizar. Es decir, que cuando son llenos del Espíritu Santo, pasan de lo natural a lo sobrenatural. Pasan de estar completamente desconectados en el camino del Señor. ¿Por qué desconectados? Porque si no estás conectado al Espíritu de Dios, entonces estás destinado a fracasar en la vida cristiana. Porque lo único que nos da la certeza y el éxito en la vida cristiana es la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Y cuando por ellos estar desconectados, ellos seguían creyendo, seguían orando a Dios, pero su vida no cambiaba. Es decir, la iglesia en Éfeso
no se extendía, no pasaba nada porque había una desconexión. Pero cuando Pablo ora y el Espíritu Santo viene, entonces viene esa conexión espiritual y viene esa conexión sobrenatural. Ellos todo lo que veían, y espero que el Espíritu Santo hable a tu corazón, porque todo lo que ellos estaban viendo eran las cosas naturales. Todo lo que veían, lo veían con ojos naturales, escuchaban con oídos naturales. Pero cuando viene el Espíritu, entonces empiezan a hablar en lenguas. Recuerden, Judas, que nuestra fe es edificada cuando hablamos en lenguas. Y empezaron a profetizar. Es decir, que cuando son llenos, bautizados en el Espíritu Santo, entonces comienzan a ver lo sobrenatural. Comienzan a ver lo que Dios tiene para ellos, o Dios tiene para la ciudad, para esa generación, y ellos comienzan a profetizar. ¿Por qué? Porque fueron llenos del Espíritu Santo. El problema es que tenemos un gran sector en la iglesia que necesita ser conectado espiritualmente. Necesitamos que como iglesia recibamos ese Pentecostés y ese derramamiento del Espíritu, porque nosotros lo necesitamos, porque nosotros somos la iglesia en sacramento. Somos la iglesia de Jesucristo en sacramento, y Dios nos puso en este tiempo para que nosotros viviéramos como hijos de Dios, pero también para que hiciéramos su obra. Pero necesitamos ese derramamiento del Espíritu Santo. Y cuando yo le preguntaba al Señor, y habló muy fuerte acerca de esto, Pentecostés, y quiero darles un Pentecostés, pero quiero que crean por un Pentecostés, y quiero que oren por un Pentecostés, porque yo voy a derramar sobre ustedes, yo voy a derramar mi espíritu sobre su generación, sobre Comunidad de Fe a las Naciones en sacramento, en esta generación, para nosotros, porque Dios quiere hacer su obra. Quiere hacer su obra en nosotros y quiere hacer su obra en esta generación, y Dios va a usar a su pueblo. Pero como le dijo, no tengan miedo, yo voy a estar con ustedes. No tengan miedo porque yo los voy a ayudar. ¿Y cómo dijo que los iba a ayudar en Isaías? Yo voy a derramar mi espíritu. Entonces la ayuda que necesitamos es el derramamiento del Espíritu Santo. A ver, cuando hablo la ayuda que necesitamos, necesita no solamente como ministerio. La familia necesita mucha ayuda. Los matrimonios, la relación de matrimonio necesitan mucha ayuda. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Ahora digan amén con convicción. Los jóvenes, sus hijos, necesitan mucha ayuda. Como iglesia necesitamos mucha ayuda. Y la ayuda que el Señor está prometiendo y hablando para nosotros, la ayuda es un derramamiento de su Espíritu Santo, que eso va a cambiar y va a revolucionar nuestra manera de vivir, nuestra manera de percibir, nuestra manera de hacer las cosas, porque solamente la obra del Espíritu Santo puede cambiar nuestra vida. Solamente cuando el Espíritu Santo obra en mí, cambia mi manera de pensar, cambia mi manera de ver las cosas, de las decisiones que yo tomo, es que mi matrimonio va a ser bendecido. ¿Estás siguiendo en esto? Es decir, los jóvenes, hay matrimonios jóvenes, y los matrimonios jóvenes necesitan mucha ayuda. Y se lo digo yo, que tengo 30 años de matrimonio, y le puedo decir que necesitan mucha ayuda. Cuando un matrimonio empieza, necesitan mucha ayuda. Pero cuando los años pasan, pues ya necesitan más ayuda todavía. Pero ya mire, la edad que ya tengo yo y tiempo de matrimonio, ya 30 años de matrimonio, ya necesito mucho más ayuda que el día que nos casamos. Pero esa ayuda solamente podemos recibirla, o vamos a ser impactados cuando el Espíritu Santo se derrama sobre nosotros. ¿Me está siguiendo en esto? Ahora, vaya conmigo por favor en
Hechos capítulo 4, verso 31. Hechos 4, 31. Hechos 4:31 dice: cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados, ¿qué pasó? Tembló. Hubo un gran temblor, un terremoto sacudió el lugar. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Póngame atención aquí. Hechos capítulo 2, el Espíritu Santo se derrama sobre la iglesia, se derrama sobre los discípulos. ¿Vamos bien? Entonces ellos comenzaron a predicar llenos del Espíritu Santo. Cuando comenzaron a predicar, entonces la iglesia comenzó una expansión en la iglesia. Y cuando comenzó la expansión, comenzó la persecución a los discípulos. Otra vez, cuando llenos del Espíritu Santo, a ver, Hechos capítulo 2, estaban reunidos como 120. Estaban orando el día del Pentecostés y el Espíritu Santo vino. ¿Y qué fue lo que ellos percibieron? Percibieron como un viento recio que llenó toda la casa. Otra traducción dice como un viento de tormenta, un ruido muy fuerte. Diga conmigo: ruido, sonido muy fuerte. Y el Espíritu Santo se derramó. ¿Me está siguiendo? Pero lo que estamos viendo acá, que después de que comienza la predicación y muchas personas comienzan a recibir salvación, entonces comienza la persecución contra los discípulos. Y en Hechos capítulo 4, ellos estaban reunidos, congregados ahí, no estaban estudiando la palabra, no estaban orando, estaban clamando a Dios porque había una persecución tremenda para destruir una iglesia naciente, para destruir y matar a los discípulos. Y cuando ellos están ahí orando, en ese momento viene un terremoto que sacude todo ese lugar. Lo que quiero decirle y enseñarle es que este derramamiento que vino en este momento fue mucho más fuerte que el derramamiento del Pentecostés. Ahí fue un viento. Pero cuando la persecución comenzó, los discípulos fueron nuevamente llenos, no fueron bautizados como fueron bautizados en el inicio. Vino un nuevo derramamiento del Espíritu Santo, pero fue tan fuerte que sacudió, no fue que ellos se sacudieron. Se da cuenta que muchas veces cuando el Espíritu Santo nos toca, a veces nos sacudimos, hay gente que tiembla, nosotros, ¿verdad? Pero cuando vino este derramamiento, el lugar todo se sacudió. Es decir, vino el derramamiento, fue tan fuerte que aún la tierra naturalmente fue sacudida. ¿Por qué? Porque ellos lo necesitaban. Es decir, que lo que estaban recibiendo en ese momento era mucho mayor, aunque ellos ya habían sido bautizados en el Espíritu Santo. ¿Usted ha sido bautizado en el Espíritu? Claro. Hemos recibido el derramamiento del Espíritu, lo recibimos. Pero Dios sabía que los discípulos necesitaban una dosis triplicada de lo que habían recibido. ¿Ah? Cuando viene el Espíritu Santo por primera vez en nuestra vida, se impacta, lo sentimos, lo percibimos. Es algo maravilloso, es una experiencia única y personal. Y es maravilloso. Quien realmente ha recibido la llenura del Espíritu Santo pueden pasar 10, 20, 30, 40 años y nunca olvide ese momento. Y fue lleno. Pero ahora la iglesia necesitaba algo mucho más fuerte, un derramamiento mayor. Por eso todo se sacudió. ¿Y cuál fue el resultado de este derramamiento del Espíritu Santo que sacudió todo el lugar? La tierra fue sacudida. Imagínense, si la tierra fue sacudida. Yo a veces le digo a Noemí, yo en serio le digo a Noemí, a veces estoy, digo, Noemí, ¿está temblando? Sentí que me mareé, sentí que me dice, no fuiste tú. Pero nos ha tocado ocasiones tan
maravillosas, pero no sé cómo decirlo, que cuando estoy en la presencia de Dios y a veces estoy a punto de predicar, o a veces estoy predicando, o estoy en un momento de la unción y estoy ministrando, y en el momento yo la verdad yo no sé si físicamente yo me estoy moviendo y me estoy sacudiendo, porque yo me siento mareado y yo me siento y muchas de las veces hasta me agarro porque no sé si eso es físico o es algo que siento en mi espíritu. Pero cuando hablo con Noemí, le digo, fíjate que estaba así, yo también. Nos pasó hace 2 o 3 semanas que yo estaba aquí y Noemí tuvo que ir al baño porque tiene lo que todos tenemos, un depósito que se tiene que vaciar, ¿ah? Y entonces fue, pero estaba un momento que yo estaba sintiendo un derramamiento del Espíritu Santo y me mareé. Y me dijo, Noemí, ¿qué crees? Que yo también precisamente en ese momento que me estás diciendo, yo iba entrando y me mareé, sentí que me iba a caer. ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu Santo viene, es algo que no viene solamente sobre mi vida. El Espíritu Santo viene, me toca. El Espíritu Santo me llena, me da a beber de su gracia. Pero lo que estaba pasando en este momento es que vino un sacudir sobre todo el lugar, y todos los que estaban ahí reunidos fueron sacudidos física y espiritualmente por ese nuevo derramamiento del Espíritu Santo. Pero lo que quiero decirte es que esto fue mucho más fuerte, mucho más poderoso. ¿Cuál fue el resultado? Que perdieron el temor de hablar el evangelio. Cuando dice la palabra hablaron con denuedo, quiere decir hablaban con valentía, con atrevimiento, y hablaban abiertamente la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque la iglesia lo necesitaba, porque estaban pasando por mucha persecución. Yo te hago una pregunta: ¿has sentido persecución en este tiempo en tu vida? Yo sí, y he visto una persecución muy fuerte sobre la iglesia, y he visto una persecución precisamente sobre los servidores y sobre aquellas personas que han sido llamadas, ungidas por el Señor para su obra. Pero siempre hay una lucha y siempre hay una persecución, porque la persecución vino y arreció, y las amenazas, esos diagnósticos que escuchamos y esos problemas que escuchamos y esas llamadas de la escuela de tus hijos que recibes, esas son las amenazas del enemigo. Dejen de hacer lo que están haciendo. Dejen de hacer lo que están haciendo, porque van a perder su familia, vas a perder tu casa, vas a perder tu matrimonio. Olvídate de servir, olvídate de predicar. Pero ellos estaban en una encrucijada y dicen, ¿qué hacemos? Porque sabemos que para esto fuimos llamados, pero esto es algo muy fuerte que humanamente no podemos resistir, no podemos hacer frente a lo que estamos viviendo. Y quiero decirte algo, que humanamente no podemos hacer frente a lo que está pasando espiritualmente en nuestra generación, en nuestra ciudad. Es algo muy fuerte. Pero ¿sabes una cosa? Que la palabra dice, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y lo que nosotros necesitamos es un derramamiento del Espíritu Santo, donde no importa las amenazas. Las amenazas no desaparecieron. Los diagnósticos y las llamadas van a seguir viniendo. Pero cuando el Espíritu Santo se derrama, entonces hay una valentía sobrenatural. Que yo ya no mi vida no importa. Que ya no le tengo miedo a la muerte, no le tengo miedo a lo que el enemigo dice, no le tengo miedo a la enfermedad. Porque si estoy enfermo, tengo un sanador que es Jesucristo. Y que si tengo problemas, tengo un ayudador. Y que si no sé qué hacer, tengo al Espíritu Santo, que es mi consolador, que es mi abogado, que es mi maestro, que me recuerda todas las cosas que necesito saber y me enseña todas aquellas cosas que necesito aprender ahora, en esto que estoy viviendo, que no sé cómo voy a pasar, no sé cómo voy a salir de esto. Así se sentían los discípulos. Yo me he sentido de esa manera. No sé qué hacer, le digo al Señor. No sé cómo voy a salir. No sé cómo
cómo hacer frente a este ataque. Necesito la sabiduría, necesito. Y el Señor me dijo, necesitan un Pentecostés, necesitan un derramamiento. Pero muchas veces dice, yo ya soy lleno. Un día yo recibí, míreme pastor, rabacata, shekete, que le va, hablo en lenguas. Ya fui lleno del Espíritu. Estos hablaban lenguas, estos profetizaban, estos sanaban y hacían milagros como los haces tú. Pero el Señor sabía que necesitaban algo mucho más fuerte. Yo llamo como una vacuna o una inyección triple, ¡pum! Porque en el Pentecostés escucharon ruido muy fuerte. Aquí se sacudieron, dijo, esto es mucho más fuerte. ¿Por qué? Porque cuando tú empiezas a predicar y comienzas a hacer la obra y comienzan las almas a salvarse, el diablo va a querer detenerte. Y esa es la persecución que hemos visto. Los problemas, los conflictos en el matrimonio, los conflictos internos, los conflictos y la lucha de fe propia que tengo yo en este tiempo. Es decir, pasamos por momentos difíciles y lo único que puede sacarnos adelante y sacarnos triunfantes es la llenura del Espíritu, un nuevo derramamiento. Y somos hijos de Dios, pero también somos el pueblo de Dios, somos el cuerpo de Cristo. Y dice, y todos fuimos bautizados en un mismo cuerpo. No viene solamente sobre uno, no viene solamente sobre, porque en el pasado, allá va el super ungido, allá va la super hermana, super llena del Espíritu. ¿Y sabe qué? La iglesia no avanza de esa manera, porque lo que el Señor quiere es que como cuerpo estemos unidos, porque Él quiere derramar algo que va más allá de tu capacidad y de tu fuerza humana, aún más allá de todo lo que has aprendido en el Señor, aún más allá de todo lo que has recibido. Antes hiciste milagros, gloria a Dios. Predicaste el evangelio, la gente se salvaba, gloria a Dios. Orabas y milagros sucedían, gloria a Dios. Es genuino, es verdadero, como lo tenían los discípulos, los apóstoles. Dice la palabra que todo el pueblo, toda la ciudad daba testimonio de ellos y los miraba con respeto. Pero en Hechos capítulo 4 ya necesitaban un nuevo derramamiento. Y el Señor dice, Sacramento, necesitan un nuevo derramamiento. Yo quiero derramarme sobre tu generación, porque cuando me derrame sobre tu generación, entonces tus renuevos van a ser bendecidos. Y entonces ustedes van a ser como esos sauces gigantes que no pueden ser arrancados, que no pueden ser removidos. Y eso es lo que yo quiero hacer en su generación, en una tierra y en una generación de sequedad, donde la vida de Dios en este tiempo, la nación, la ciudad está seca de la vida de Dios. Está seca, y quiero decir, y por favor no malentienda esto, pero gran parte de la iglesia, incluyéndonos a nosotros, hay una sequedad que necesita ser saciada. Y si tú no has sentido la sed de Dios, hambre y sed de Dios, hambre y sed de justicia, hambre y sed de su presencia y de su Espíritu Santo, es que algo mal hay en ti. Y tienes que confrontar esto. Porque mientras que decimos, no, yo ya lo tengo, yo ya hablo lengua, yo profetizo, sí profetizas, sí hablas, sí haces milagros, pero necesitas algo más. ¿Por qué? Porque es lo que el Padre ha prometido. Y si el Padre lo profetizó para nuestra generación, es porque Sacramento lo necesita. No necesitamos estrategias humanas, necesitamos la estrategia celestial. No necesitamos ayuda humana, no necesitamos talentos en la iglesia, necesitamos el derramamiento del Espíritu Santo, necesitamos la llenura del Espíritu. La iglesia busca talentos, la iglesia busca cantantes y que vengan y que remuevan las aguas y que se alegren un poco la iglesia. No necesitamos que vengan y muevan las aguas, no necesitamos que un ángel venga y mueva las aguas.
Lo que el Señor quiere es derramarse en nuestra generación y llenarnos de un fuego, de un denuedo, de una pasión. ¿Por qué? Porque tu casa lo necesita, tu matrimonio tu esposa lo necesita, tu esposo, tus hijos necesitan un verdadero cambio en ti. No vamos a ver un cambio en la iglesia, en el ministerio, si primero no hay un cambio en ti. Y si tú estás viendo, ay, ¿dónde está el problema? ¿Quién será? Ay, mira, la hermana anda en pecado, sí, aquel andaba haciendo esto. Eres el primero que necesitas un cambio desde el interior. Necesitas ser renovado, necesitas ser lleno. Y el Señor dice, es el tiempo, yo lo quiero hacer. Primera de Corintios capítulo 2, versos 4 y 5. Pablo dice, y ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu Santo y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Entonces una fe fuerte, que está fuertemente unida a Cristo en la iglesia, es una fe que no se basa en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Y cómo es que la fe de la iglesia y de los creyentes se hace firme en Jesucristo. Dice el apóstol, mi palabra, mi predicación no fue con palabras de sabiduría, sino con demostración del Espíritu. ¿Y demostración de qué? De poder. La fe es puesta en Cristo. La fe se afirma de los creyentes cuando el poder de Dios y la manifestación del Espíritu está en nosotros. La iglesia, tenemos una fe poderosa. Primera de Tesalonicenses 1:5. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder y en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Dice la palabra del apóstol que el evangelio no se presenta con palabras de humana sabiduría. Número 1, es con la palabra revelada del Espíritu Santo. Mi palabra no fueron palabras de sabiduría humana. Es la palabra que el Espíritu Santo revela. Número 2, con poder de Dios. Diga conmigo, con poder de Dios. Poder de Dios se traduce como sanidades, milagros, liberaciones. Poder de Dios se traduce como sanidades, milagros y liberaciones. Y donde el evangelio se predica, el evangelio que viene en la revelación del Espíritu, se predica con sanidades, con milagros y liberaciones. Cuando la iglesia deja de ver milagros, deja de creer en milagros y en sanidades, y deja de creer en liberaciones, es porque necesitamos ser bautizados en el Espíritu Santo, ser sumergidos en el Espíritu. Número 3, dice la presentación del evangelio es con el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Con palabra de ciencia, palabra de sabiduría, profecía, discernimientos de espíritus. Eso es demostración del Espíritu. Entonces, la vida en la iglesia no es una vida natural, sino una vida sobrenatural, algo espiritual. Y cada creyente, como iglesia y como congregación, debe de haber la manifestación del Espíritu y de poder. Pero a veces nosotros nos escondemos detrás de alguien. Hay que orar, se necesita orar por los enfermos. Háblele a la hermana, es re buena para orar por los enfermos. No mire que anda con unas manifestaciones de demonio. Háblele al otro hermano, es bueno para reprender demonios, ese se los va a sacar todos. Y a veces como que nos escondemos o decimos, ellos son los que lo hacen, o ahí están los que predican, o ahí están los que consolidan. Pero realmente
La palabra me está diciendo que en mí tiene que haber manifestación de poder y del Espíritu. Y tiene que haber manifestación del poder de Dios en mi vida. A veces estamos buscando las cosas sobrenaturales en alguien más cuando el Señor quiere que tu vida sea una manifestación del poder de Dios. Cuando la iglesia anda buscando, ay, ¿dónde están los milagros? ¿Dónde oran por enfermos? ¿Dónde? Es porque realmente estás muy desconectado. Yo digo, andas como a 20,000 cuadras de donde el Señor está haciendo la obra, porque el Señor quiere usarte a ti. El Señor quiere que tu vida sea una manifestación del Espíritu, no que sea una vida religiosa. Cristianismo no es religión, ni es tradición, ni es costumbre. El cristianismo es una vida de poder en el Espíritu Santo. No es posible que vengamos 5 años, 10 años, 20 años y estamos con los mismos problemas de carácter, con los mismos problemas en el matrimonio, con la misma debilidad espiritual. Estamos en el mismo lugar que hemos estado siempre, con las mismas mañas de siempre, con los mismos vicios de siempre, y soltamos uno y agarramos otro. ¿Qué es lo que falta realmente? Lo que falta realmente es la manifestación de la obra de Dios en mi vida. Y que el Espíritu de Dios, cuando el Espíritu de Dios viene, se derrama, trae libertad sobre mi vida. Me libera de cosas raras, me libera de enfermedad, me libera de ataduras, me libera de opresión mental y trae libertad en mi vida para que yo sea una manifestación del poder de Dios. Para que de mi boca esté saliendo palabras de sabiduría, palabras de gracia, palabras ungidas por el Espíritu Santo, profecía, haciendo milagros, sanidades. Eso habla de una iglesia que es llena del Espíritu Santo. Hace mucho tiempo escuché, hace muchos años, como 15, 18 años atrás, escuché al apóstol Norberto Carlini, que predicó un mensaje y dijo algo. Dijo, una iglesia grande no es sinónimo de que la iglesia esté en el fuego del Espíritu Santo. Y una iglesia pequeña no es sinónimo que el Espíritu Santo no esté ahí y no haya manifestación de poder. Puedes encontrar una mega iglesia, pero la gente, no hay un cambio de vida, hay religión y tradición. Hay gente mudando de una iglesia a otra, de ministerio a otro ministerio, ocultando la vida que lleva. Se va donde no lo conocen o se va donde lo dejan hacer lo que quiere hacer y no le dicen nada. ¿Me está siguiendo en esto? Pero el Espíritu Santo, cuando viene, Él viene primero a transformar mi vida. Él viene a transformar mi manera de vivir, mi manera de hablar, mi manera de pensar, mi manera de actuar y de tomar decisiones. Esa es la verdadera obra del Espíritu Santo. Lo demás es pura religión. Lo demás es puro show. Te puede temblar mucho y sacudirse y caerse todo lo que quiera, pero si su vida no cambia y sigue tomando las mismas decisiones y sigue haciendo lo mismo, no diga que es lleno del Espíritu Santo, porque seguro es lleno de otro espíritu, pero no del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a cambiar. Cuando el Espíritu Santo viene, hay un antes y un después en mi vida. Cuando el Espíritu Santo viene, entonces me libera, me saca de la potestad de las tinieblas y me traslada al reino de su Hijo amado. Entonces me saca de la debilidad y me lleva a poder. Las cosas viejas, ¿no se lo sabe? Las cosas viejas, he aquí todas son hechas. ¿Quién las hace nuevas? El Espíritu Santo. Por favor, no sea religioso, su vida no va a ir a ningún lado. Ay, un día Dios lo va a hacer. No, sí, métase con el Señor. Busque la llenura del Espíritu Santo, porque su vida tiene que cambiar ahora. Ay, no, espéreme tantito. Usted no sabe lo que va a pasar mañana. Ni siquiera la vida la tenemos comprada. Usted no sabe, hoy no quiere servir a Dios y usted no sabe lo que va a pasar mañana. La palabra dice que Saúl, por profano,
por haber menospreciado y desechado la bendición de Dios, fue desechado. Y dice que después lo procuró con lágrimas, pero no lo pudo alcanzar. Esaú era el primogénito y era llamado a recibir la bendición de Dios para ser cabeza de familia. Y que el nombre de Dios fuera puesto sobre él, para que fuera una nación santa, una nación de sacerdotes, pero lo menospreció. Porque dijo, no, ahorita, léalo por favor. Dijo, no, ahorita es tiempo de andar con las muchachas. Le gustaba andar con las que no eran del pueblo de Dios, le gustaban las mujeres, bla, bla. Desechó, dijo, no quiero. Y después lo procuró con lágrimas y deseaba y le decía a su papá, ¿no tendrás un poquito, no te quedó de bendición para mí? Dijo, no, se la di toda a tu hermano. Se la di toda. Entonces usted no sabe lo que va a pasar mañana. No diga, ay, mañana, el año que viene me pongo bien con el Señor. No sabe lo que va a pasar el día de mañana. Es más, ni siquiera sabe lo que va a pasar cuando usted salga de este lugar. Nadie tenemos la vida comprada. Necesitamos que haya un cambio real, verdadero en nuestra vida. Debemos dejar de la religión, de la tradición, de las apariencias. El Señor no quiere que caminemos con cara de aleluya. Ay, hermano, póngase serio, ponga cara de cristiano, por favor. ¿Cuál es la cara de cristiano? ¿Una cara larga? ¿Velo largo? ¿Vestido largo? ¿Eso es ser un cristiano? ¿Manga larga? ¿Corbata? ¿Eso es ser un cristiano? Un cristiano es ser lleno del Espíritu Santo, con manifestación de poder y del Espíritu. Eso es ser realmente un seguidor de Cristo. Lo demás es estar jugando a la iglesita, jugando al cristiano, dándose golpes de pecho nada más y justificando su vida. Ay, pobrecito de mí, es que nadie me ayuda, es que mi papá me dejó cuando era niño. 60 años y todavía hasta que su papá lo dejó. Es que la mujer me dejó, es que el hombre me dejó. Usted tiene al Espíritu de Dios, tiene al Padre, tiene al Hijo, tiene al Espíritu Santo y tiene todos los ángeles a su favor. Es decir, debemos de meternos en el tiempo de Dios, pero debemos de desear. Lo único que necesitamos es la fe y creer en lo que el Señor quiere hacer en nuestra vida. Lo demás lo hace Él. Usted no cambia su vida. Usted solamente anhela el cambio y el Espíritu Santo lo hace. Porque si usted pudiera dejar las cosas, entonces ¿para qué necesita el Señor? Pero dice la palabra que el Espíritu es el Señor, y donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Diga conmigo, ahí hay libertad. También dice la palabra que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Somos casa espiritual y templo del Espíritu Santo. Y si somos templo del Espíritu Santo, ahí hay ¿qué? Libertad. Libera su vida, libera su mente, libera su cuerpo. Porque donde está el Espíritu, ahí hay libertad. Entonces la obra, el éxito en la vida cristiana está en la obra del Espíritu Santo en mi vida. Está en la llenura del Espíritu. Está cuando el Espíritu Santo me llena de su gracia. Cuando el Espíritu Santo trae una esperanza a mi vida. Vaya conmigo por favor en Tito 3 versos 5 y 6. Tito 3, 5 y 6. Y voy a continuar la próxima semana con este mensaje. Pero termino aquí. Tito capítulo 3 versos 5 y 6. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia y por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu. Diga conmigo, renovación. Diga fuerte, renovación en el Espíritu. Verso 6, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. El Espíritu Santo viene a renovarnos. La renovación en el Espíritu Santo no es un nuevo otorgamiento del Espíritu, sino es un avivamiento de su poder en nosotros. Nosotros, cuando dice en la renovación del Espíritu Santo,
Quiere decir que el poder del Espíritu Santo se ha avivado nuevamente en nosotros. Pero cuando viene una renovación, no viene a renovarnos para dejarnos como antes. La palabra dice que Dios nos lleva de gloria en gloria por el Espíritu Santo. Y Él quiere renovar, quiere traer un avivamiento en nuestro espíritu por el Espíritu Santo. Y cuando nosotros somos renovados, entonces realmente podemos vivir vidas cristianas. Hechos capítulo 15, versos 8 y 9. Dice: y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles al Espíritu Santo lo mismo que a nosotros, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Los corazones son purificados ¿por qué? Por la fe. Lo que Dios necesita son corazones puros para derramar de su Espíritu. Pero el corazón se purifica no por las obras que hagamos, se purifica por la fe. Es decir, que cuando nosotros creemos la palabra de Dios y creemos lo que Dios quiere hacer, el Espíritu Santo en este mismo momento viene y purifica por la fe que hay en mi corazón, purifica, diga conmigo, purifica. Y entonces viene ese derramamiento y el fuego del Espíritu Santo es encendido desde el interior. Pero esto viene por la fe, viene por creer, no viene por lo que haces, no viene por lo que dejas, viene por creer lo que Dios quiere hacer en tu vida. Amén. Termino aquí, Romanos 15:13. Romanos capítulo 15, verso 13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo. Lo espero que lo busque para terminar. Romanos 15:13. Quiero que lo lea fuerte conmigo. ¿Ya lo tiene? Y el Dios de esperanza os llene de ¿qué? ¿Los llene de qué? De todo gozo y de paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. La palabra esperanza no es el sentido de una visión optimista de las cosas o de la vida. La esperanza no es ser optimista. O como la gente dice, hay que ser positivo. ¿Has escuchado eso? ¿No? Hay que tener pensamientos positivos. Eso no es la esperanza. La esperanza viene en un sentido de expectación, de confianza a Dios, confianza en su palabra. Es una certeza sólida que nosotros tenemos en nuestro corazón. La esperanza es bíblica, descansa en las promesas de Dios. Esa es la esperanza. La esperanza no es inferior a la fe. Sabemos lo que es la fe y hemos aprendido mucho acerca de la fe. Pero la esperanza no es inferior a la fe, sino que la esperanza es una extensión de la fe. La fe es la posición presente de la gracia que Dios ha traído a nuestra vida. La fe es la posesión presente de la gracia, de lo que Dios nos ha entregado. Eso es la fe. La esperanza es la confianza del cumplimiento futuro de la gracia de Dios en nuestra vida. Esa es la esperanza. Estoy completamente convencido. Y cuando yo estoy convencido, a ver, termino aquí, pero quiero mostrarle algo en la palabra. Que la esperanza, dice, viene por el Espíritu Santo. Y cuando nosotros tenemos esperanza, estamos llenos de todo gozo. ¿De todo qué? Gozo y de paz. Si perdiste la esperanza, o al revés, si perdiste el gozo y perdiste la paz, es porque dejaste de creer, de esperar en el Señor lo que Él iba a cumplir su palabra. Pero ahora, ¿cómo es que el Señor nos llena de ese gozo, de esa paz y afirma la esperanza en nosotros? Lo hace por el Espíritu Santo en nuestra vida. El Espíritu Santo es el que trae nuevamente la esperanza, y la Biblia dice que la esperanza no avergüenza.
Cuando una persona renuncia y suelta todo es porque dejó de creer, dejó de esperar. Un matrimonio se divorcia, ¿por qué? Porque dejaron de esperar, ya no tienen esperanza. Un ministerio suelta el ministerio porque deja de creer, ya no tiene esperanza. Hay padres que sueltan a sus hijos porque ya no tienen esperanza. Dice, este cabezón ya no se arregla con nada y pierde la esperanza. Pero el problema no es tu hijo, el problema no es el matrimonio, el problema es que hace falta la llenura del Espíritu Santo, porque cuando eres lleno del Espíritu, entonces tienes esperanza, y lo que esperas, lo esperas con todo gozo y con mucha paz en tu corazón. Entonces la esperanza me lleva a vivir en medio de la tormenta, en medio del conflicto, en medio de los diagnósticos, en medio de los problemas, pero me lleva a vivir con mucho gozo en mi vida. Caminar con gozo, servir con gozo al Señor y sobre todo tener paz. ¿Sabe Noemí? Todas las noches ora por mí. ¿Y sabe lo que ora por mí? Y hace esta oración: en paz me acostaré y en paz me levantaré. Porque cuando nosotros tenemos paz en Dios, nosotros podemos vivir tranquilos, podemos vivir unidos. Cuando perdemos la paz es porque perdemos la llenura del Espíritu. Y no quiero hacer todo un estudio de esto y hablar tanta, sino hay algo que el Espíritu Santo quiere hacer en nuestra vida. Porque todo esto no es para tener tanto aprendizaje y aprender más cada día. Lo que el Señor quiere es que entendamos y creamos en nuestro corazón que Él quiere hacer algo maravilloso en nuestros días. Él quiere hacer algo maravilloso en Sacramento, en Comunidad de Fe a las Naciones. No importa lo que estemos pasando, no importa lo que estemos viviendo, dice: yo te voy a ayudar, Sacramento. Yo te voy a bendecir. Yo voy a derramar de su Espíritu. ¿Qué necesitamos? Necesitamos de su Espíritu. ¿Y qué necesitamos? Corazones que reciban. ¿Cómo se purifican los corazones? A través de la fe, creyendo solamente. Y si podemos estar hoy unidos y podemos creer que el Señor quiere hacer algo en nosotros y cambiar primero mi vida, mi manera de actuar, mi manera de vivir, la moral en la que yo vivo, las cosas que hago, y cambiarnos como ministerio, entonces el Espíritu Santo va a sacudir este lugar. Y para primero sacudir este lugar, primero va a sacudir tu vida. Pero después de ese sacudir ya no vas a ser la misma persona. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie. Y voy a pedir que te pongas de pie.